Santa Inés nació en Roma alrededor del año 291 en una familia noble y cristiana. Desde muy joven, Inés mostró una profunda devoción a Dios, eligiendo consagrar su vida a Cristo y mantener su pureza y virginidad. Esta decisión la hizo destacar entre las jóvenes de su tiempo, y su belleza y virtud atrajeron la atención de muchos pretendientes. Uno de los pretendientes rechazados, enfurecido por su rechazo, la denunció ante las autoridades romanas durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Diocleciano. En esa época, profesar la fe cristiana era un delito grave, y los cristianos eran perseguidos, torturados y ejecutados por su fe. Inés fue arrestada y llevada ante el prefecto de Roma, Sempronio, quien trató de persuadirla para que renunciara a su fe y aceptara un matrimonio con un joven pagano. Sin embargo, Inés se mantuvo firme en su decisión, declarando que ya estaba comprometida con Cristo y que no podía traicionar su voto de virginidad. Furioso por su negativa, Sempronio intentó doblegarla mediante la tortura. Fue encadenada y llevada al templo de la diosa Vesta, donde se le ordenó realizar sacrificios a los dioses paganos. Inés se negó rotundamente, reafirmando su fe en el único Dios verdadero y rechazando cualquier acto de idolatría. Al ver que los intentos de persuasión y tortura no quebrantaban su voluntad, Sempronio ordenó que Inés fuera llevada a un burdel como castigo, esperando que su pureza y dignidad fueran destruidas. Sin embargo, según la tradición, Dios protegió a Inés milagrosamente. Se dice que cuando los hombres intentaron acercarse a ella, fueron cegados o paralizados por una fuerza divina. Uno de los relatos más conocidos cuenta que un joven que intentó abusar de ella fue derribado por un ángel y cayó muerto. Inés, movida por la compasión, oró por él, y el joven fue revivido milagrosamente. Este evento aumentó aún más la fe y la admiración de quienes presenciaron el milagro. Finalmente, el prefecto, desesperado por su incapacidad de quebrantar la voluntad de Inés, ordenó su ejecución. Fue condenada a ser decapitada, una pena común para los cristianos en esa época. Inés fue llevada al lugar de su ejecución con una calma y una serenidad que impresionaron a los presentes. Antes de morir, expresó su alegría por reunirse con Cristo y su deseo de permanecer siempre fiel a su fe. Inés fue decapitada alrededor del año 304, convirtiéndose en una mártir cristiana. Su valentía y su fe inquebrantable la hicieron una figura venerada entre los cristianos de su tiempo y de generaciones posteriores. Su tumba, ubicada en la Vía Nomentana, se convirtió en un lugar de peregrinación, donde los fieles acudían para rendir homenaje y pedir su intercesión. La devoción a Santa Inés se extendió rápidamente, y su fiesta se celebra el 21 de enero. La joven mártir se convirtió en un símbolo de pureza y valentía para los cristianos, y su nombre fue incluido en el canon romano de la misa, destacando su importancia en la Iglesia primitiva. A lo largo de los siglos, Santa Inés ha sido representada en el arte cristiano de diversas maneras. A menudo se la muestra con un cordero, símbolo de su pureza, y su nombre, Agnes en latín suena similar a Agnus, que significa cordero. También se la representa sosteniendo una palma, símbolo del martirio, o con una espada, recordando su muerte por decapitación. En Roma, se construyó la Basílica de Santa Inés extramuros en el lugar donde fue enterrada. Esta iglesia, construida en el siglo IV, es un testimonio duradero de su legado y sigue siendo un lugar importante de peregrinación y devoción. Santa Inés también ha sido venerada en muchas otras partes del mundo. En España, por ejemplo, su devoción es particularmente fuerte, y muchas iglesias y localidades llevan su nombre. Su ejemplo de fidelidad y valentía ha inspirado a innumerables fieles a lo largo de la historia. Uno de los eventos más destacados en su honor es la bendición de los corderos en su fiesta. 2 corderos son llevados a la Basílica de Santa Inés en Roma, donde son bendecidos. La lana de estos corderos se utiliza para hacer los palios que llevan los arzobispos, un símbolo de su autoridad y su conexión con la sede de San Pedro. La historia de Santa Inés también ha sido una fuente de inspiración para numerosos escritores y poetas.
Su vida y su martirio han sido relatados en hagiografías, sermones y obras literarias, destacando su ejemplo de pureza y devoción a Dios. En la Edad Media, la devoción a Santa Inés alcanzó un nuevo apogeo. Su historia fue contada en el Leyenda Áurea, de Jacobo de Vorágine, una colección de vidas de santos muy popular en esa época. Este texto ayudó a difundir su culto y a consolidar su imagen como una de las grandes mártires de la Iglesia. La influencia de Santa Inés también se extendió al ámbito de la educación. Muchas escuelas y academias católicas adoptaron su nombre, viendo en ella un modelo de virtud y dedicación para los jóvenes estudiantes. Su ejemplo sigue siendo relevante hoy en día, ofreciendo una guía moral y espiritual. En la Iglesia Católica, Santa Inés es invocada como patrona de las jóvenes, las vírgenes y los prometidos. Su intercesión es buscada especialmente en situaciones de pureza y castidad, y su vida es un recordatorio del valor de la fidelidad a Dios en medio de las pruebas y las persecuciones. Santa Inés sigue siendo una figura de gran importancia en la espiritualidad cristiana. Su ejemplo de fe y valentía continúa inspirando a los fieles a mantenerse firmes en su compromiso con Cristo y a vivir con pureza y dedicación. Su legado perdura a través de las generaciones, recordándonos el poder transformador de la fe y la devoción a Dios. En resumen, Santa Inés de Roma es un símbolo de pureza, valentía y fe inquebrantable. Su vida y martirio son un testimonio del poder del amor a Cristo y de la fuerza de la fe en medio de las pruebas. Su legado sigue vivo en la devoción de los fieles y en las celebraciones en su honor, ofreciendo un ejemplo luminoso de cómo vivir y morir en la gracia de Dios. Santa Inés de Roma es venerada por su valentía y su firmeza en la fe cristiana. Aunque no dejó escritos propios, las hagiografías y relatos de su vida incluyen frases y declaraciones que reflejan su devoción a Dios y su compromiso con la pureza. Aquí tienes algunas de las frases más populares asociadas a Santa Inés. Mi único esposo es Cristo, a quien he jurado amor y fidelidad. Refleja su dedicación total a Cristo y su rechazo a cualquier compromiso terrenal. No puedo traicionar a aquel que me ha elegido y consagrado a sí mismo. Una declaración de su fidelidad a Cristo, incluso ante la presión y las amenazas. Aquel que es el autor de la castidad, me ha consagrado. Me ha ceñido con su fuerza y ha puesto en mi corazón un amor inquebrantable. Expresa su creencia en la protección divina y la fortaleza que Dios le otorga. El que ha preferido mi alma, el que me ha hecho virgen, es mi esposo y mi protector. Manifiesta su confianza en la protección y el amor de Cristo. Con Jesucristo he cerrado un pacto y no puedo romperlo. Una afirmación de su compromiso irrevocable con Cristo. Con estas cadenas de hierro, mi libertad es aún mayor. Refleja su perspectiva espiritual de que su verdadera libertad viene de su fe, no de su condición física. Dios no permite que mi pureza sea mancillada. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Subraya su convicción de que su pureza es protegida por Dios. Cristo ha puesto sobre mí su sello, y nadie puede desposarme sino Él. Una declaración de su dedicación exclusiva a Cristo. Aunque me ofrecieran todos los tesoros del mundo, no cambiaría mi fe en Cristo por nada. Muestra su total rechazo a las tentaciones materiales en favor de su fe. La fuerza que me sostiene no viene de mí, sino de aquel a quien amo. Reconoce que su fortaleza proviene de su amor y devoción a Dios. Estas frases, aunque algunas son más bien atribuciones devocionales, capturan el espíritu de Santa Inés y su firmeza en la fe. A través de estas palabras, podemos apreciar su valentía, su pureza y su profunda devoción a Cristo. Aquí tienes algunas oraciones dedicadas a Santa Inés, venerada por su pureza, valentía y fe inquebrantable. Oración a Santa Inés. Oh gloriosa Santa Inés, tú que consagraste tu vida a Cristo con pureza y valentía, intercede por nosotros ante el trono de la misericordia divina. Concédenos la gracia de imitar tu pureza y tu dedicación a Dios. Protege a nuestras jóvenes y a todos los que buscan vivir en la castidad y la fe. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de las pruebas y persecuciones. Santa Inés, Virgen y Mártir, ruega por nosotros.
Amén. Oración por la pureza. Santa Inés, Virgen Inmaculada, que ofreciste tu vida como un sacrificio puro a Cristo, te pedimos que intercedas por nosotros para que podamos vivir en la pureza de corazón. Ayúdanos a resistir las tentaciones del mundo y a mantener nuestra fe intacta. Que podamos, como tú, consagrar nuestras vidas a Dios y vivir según su voluntad. Santa Inés, modelo de pureza, ruega por nosotros. Amén. Oración de protección. Querida Santa Inés, valiente mártir de Cristo, te pedimos que nos protejas de todo mal y peligro. Intercede ante Dios para que nos conceda la fortaleza para enfrentar nuestras dificultades con fe y valentía. Protege a nuestros hijos y jóvenes, y guíalos en el camino de la verdad y la justicia. Que, siguiendo tu ejemplo, vivamos siempre en la luz de Cristo. Santa Inés, protectora de los jóvenes, ruega por nosotros. Amén. Oración de fortaleza. Oh gloriosa Santa Inés, que mantuviste tu fe firme incluso ante el martirio, te pedimos que intercedas por nosotros para que tengamos la fortaleza de seguir a Cristo sin vacilar. Ayúdanos a ser testigos valientes de la verdad y a vivir nuestras vidas en santidad y dedicación a Dios. Que podamos enfrentar nuestras pruebas con la misma valentía que tú mostraste. Santa Inés, fuente de fortaleza, ruega por nosotros. Amén. Oración de gratitud. Santa Inés, Virgen y mártir, te damos gracias por tu ejemplo de pureza y valentía. Agradecemos tu intercesión y los favores que hemos recibido por tu ayuda. Que nuestra vida refleje siempre la luz de Cristo, y que podamos vivir con gratitud y amor hacia Dios y hacia los demás. Santa Inés, nuestra patrona, ruega por nosotros. Amén. Oración por los jóvenes. Santa Inés, patrona de la juventud, te pedimos que intercedas por todos los jóvenes, para que encuentren la verdad y la belleza de vivir una vida consagrada a Cristo. Ayúdalos a resistir las tentaciones del mundo y a buscar la pureza de corazón. Que tu ejemplo de fe y valentía inspire a los jóvenes a seguir a Cristo con devoción. Santa Inés, protectora de los jóvenes, ruega por nosotros. Amén. Oración de consagración. Oh Santa Inés, gloriosa Virgen y mártir, me consagro a ti y te pido que intercedas por mí ante el trono de Dios. Ayúdame a vivir en la pureza y en la fe, siguiendo tu ejemplo de dedicación total a Cristo. Protégeme de todo mal y peligro, y guía mi vida según la voluntad de Dios. Que, al igual que tú, pueda yo vivir y morir en la gracia de Dios. Santa Inés, mi patrona, ruega por mí. Amén. Estas oraciones reflejan la profunda devoción y el respeto que los fieles tienen por Santa Inés, buscando su intercesión en momentos de necesidad y agradeciendo su ejemplo de vida y sacrificio. Santa Inés de Roma es conocida por su valentía y su fe inquebrantable durante las persecuciones cristianas. Aunque no se le atribuyen muchos milagros durante su vida, se le han atribuido varios milagros después de su martirio. A continuación, se describen algunos de los milagros más conocidos relacionados con Santa Inés, milagros durante su vida. La protección de su pureza. Cuando Santa Inés fue condenada a ser llevada a un burdel, según la tradición, Dios protegió su pureza. Se dice que cuando los hombres intentaron acercarse a ella, fueron cegados o paralizados por una fuerza divina. Este milagro subraya su pureza y la protección divina que recibió. El joven revivido. Una leyenda cuenta que un joven que intentó abusar de Inés fue derribado por un ángel y cayó muerto. Inés, movida por la compasión, oró por él, y el joven fue revivido milagrosamente. Este evento impresionó a muchos y aumentó su fe en Cristo. Milagros después de su muerte. Intercesión por los enfermos. Muchos devotos han reportado curaciones milagrosas al invocar la intercesión de Santa Inés. Las historias de personas sanadas de enfermedades graves después de rezar a Santa Inés son numerosas y han contribuido a su veneración. Protección de Roma. Durante las invasiones y calamidades, se dice que Santa Inés ha intercedido para proteger la ciudad de Roma. Su intercesión es considerada poderosa, especialmente en tiempos de peligro y crisis. Visiones y apariciones. A lo largo de los siglos, Santa Inés se ha aparecido en visiones a varias personas, proporcionando consuelo, guía y sanación.
Estas apariciones han fortalecido la fe de muchos devotos y han sido consideradas señales de su continua intercesión desde el cielo. El milagro del hilo de oro. Una antigua leyenda cuenta que, después de su martirio, Santa Inés apareció a sus padres en una visión. Ella les dio un hilo de oro, que simbolizaba su pureza y su recompensa celestial. Este milagro se considera una confirmación de su santidad y su lugar en el cielo. El milagro de las rosas. En una ocasión, se dice que un devoto ofreció una oración ferviente a Santa Inés, y milagrosamente encontró un ramo de rosas en su altar en pleno invierno. Este milagro es visto como un símbolo de su intercesión y de la gracia divina que concede a sus devotos. Protección durante la plaga. Durante brotes de peste y otras enfermedades contagiosas, muchos han invocado a Santa Inés para pedir su protección. En varias ocasiones, las comunidades que la invocaron reportaron una disminución milagrosa de la enfermedad. Los milagros atribuidos a Santa Inés reflejan su continuo papel como protectora y sanadora para los fieles. Su reputación como intercesora poderosa ha perdurado a lo largo de los siglos, y su devoción sigue siendo fuerte en muchas partes del mundo. Santa Inés es especialmente venerada en Roma, donde su tumba en la Basílica de Santa Inés Extramuros sigue siendo un lugar de peregrinación. Los fieles acuden a su tumba para pedir su intercesión y dar gracias por los favores recibidos. La vida y los milagros de Santa Inés son un testimonio del poder de la fe y la intercesión divina. Su ejemplo de pureza, valentía y devoción continúa inspirando a los creyentes a seguir a Cristo con la misma dedicación y amor. En resumen, los milagros atribuidos a Santa Inés han consolidado su lugar como una de las santas más veneradas de la Iglesia Católica. Su vida y su legado siguen vivos en la devoción de los fieles y en las celebraciones en su honor, ofreciendo un ejemplo luminoso de cómo vivir y morir en la gracia de Dios.